Louise Brooks. En los años 20, esta extraordinaria bailarina se volvió actriz. Y una de las más prometedoras de Hollywood, pero esta fuerte e independiente mujer ha sido la primera estrella de cine que ha mandado a paseo a un jefe de estudio. Le encantaba beber, y le encantaban los hombres. Y no es sorprendente que a los hombres les encantase Louise. Después de pasar una mala temporada, había el rumor de que Louise se había convertido en prostituta. Pero más tarde en la vida el éxito le llegó como escritora. No tengo que decirles cuál de estas dos cosas está mejor vista en esta ciudad. En esta edición de Misterios y Escándalos echaremos un vistazo a la agitada vida de una de las primeras chicas malas de Hollywood. Louise en una ocasión dijo: a mi madre le preocupan tanto sus hijos como a un caimán. La gente decía que Louise Brooks era ninfómana. Realmente no era una ninfómana, simplemente era una experta en lo que a hombres se refiere. Y uno de esos hombres dio la casualidad de que era el niño dorado de Hollywood. Chaplin era una inspiración para ella, tan maravilloso. Tuvieron un romance de 3 meses en Nueva York y después nunca más se volvieron a ver. Se convirtió en víctima de su propia independencia. Le gustaba salir hasta tarde, le gustaba beber y le gustaba acostarse con el hombre con el que había salido. Creo que más que gustarle el sexo, lo que realmente le gustaba era el hecho de ser una niña mala. Soy A.J. Benza. Quédense conmigo mientras echamos un vistazo a la vida de una de las mujeres más originales de Hollywood, Louise Brooks. Louise Brooks fue la modelo de elegancia en los años 20. Esta chica era caliente cuando el mundo solo utilizaba esa palabra para hablar sobre el tiempo. Pero Louise era de un pequeño pueblo, era una niña de la pradera. Louise nació en Cherryville, Kansas, que es un pequeño pueblecito que está a 2 horas de Wichita. Su madre era la mujer más extraordinaria que te puedas imaginar. Myra Brooks era una consumada pianista. Su padre, Leonard, era un abogado de ciudad. El hombre más encantador del mundo, como todo el mundo decía. Nunca pareció tener mucho control sobre nada que tuviese que ver con la familia. Sobre su mujer nada, y muy poquito sobre sus hijos. Casi todo el mundo hacía lo que Myra decía. Louise en una ocasión dijo: a mi madre le preocupaban tanto sus hijos como a un caimán, pero nos transmitió el amor hacia la música y la belleza. Creo que como su madre estaba metida en muchos espectáculos serios y ese tipo de eventos, Louise empezó a actuar muy pronto. Creo que a los 3 o 4 años actuó en una obra como la novia de Tom Trump, y ese fue su primer papel en el escenario. Llevaba un pequeño vestido de novia y estaba preciosa. Y a partir de ese momento se tomó lo de bailar muy en serio. Aparte de que Myra quería que lo hiciese, ella también quería. Era una bailarina con mucho talento. Empezó a ensayar con 6 años de edad. Tom Gladys es el creador de la sociedad de Louise Brooks. En ella recuerdan cómo una infancia traumatizada tiene graves consecuencias posteriormente en la vida. Cuando Louise Brooks tenía 9 años, había un hombre que vivía más abajo de la calle. Un pintor de casas que se llamaba el señor Flowers, y era amigo de la familia. Frecuentemente dejaba palomitas y otras cosas de entretenimiento en su porche. Poco más o menos, como si quisiera capturar a un conejo mediante trampas, y pescó el anzuelo. Y estando ella ya en su casa, él abusó de ella. Y su madre le echó la culpa a ella. ¿Qué habrás hecho para provocar al pobre hombre? O algo que se le pareciera. Buena protección de madre le proporcionaba Myra. Al vecino nunca le denunciaron por abuso. De todas formas, cuando Louise tenía 13 años, la familia se mudó a la gran ciudad, Wichita. En aquel momento realmente se estaba formando como bailarina. A los 15 años, Louise, siendo una bella muchacha al igual que una magnífica bailarina, pronto encontró el salto a la fama. Vio el Dennis Shawn Dance Troupe. Era un famoso grupo de baile encabezado por Ted Shawn y Ruth St. Dennis. Nada que ver con el ballet de la época. Eran unos sorprendentes e innovadores movimientos de baile. Se mudó a Nueva York con la aspiración de convertirse en una bailarina de la compañía de Dennis Shawn. Tuvo una prueba y enseguida la pasó. La señora Ruth tenía un buque y se oponía totalmente a cualquier comportamiento que no fuese serio, como montar juergas, beber o tener citas nocturnas. E intentaba formar a los bailarines lo mejor que podía y lo hizo muy bien con la mayoría de ellos. Pero no pudo con Louise. Ruth St. Dennis la despidió por tener una actitud poco adecuada. Fue despedida delante de toda la compañía. Esto fue una humillación muy grande para ella y creo que le afectó durante mucho tiempo. Así que a los 17 años, Louise estaba sola en la Gran Manzana. Definitivamente ya no estaba en Kansas. Después de dejar la compañía de Dennis Shawn, se mudó a Nueva York, vivió en el hotel Alon Queen y finalmente se convirtió en bailarina de coro.
primeramente con los George White Scandals. Había muchas fans revoloteando alrededor suyo. Las chicas estaban instruidas para no aceptar ninguna invitación, pero Louis se inclinaba por aceptar. Le echaron del hotel Alan Quinn. Le dijeron el motivo era su promiscuidad. De acuerdo. Así que a Louis le gustaba entretenerse. Pero esto ocurrió en 1924 y el comportamiento de Louis no era el de una señorita. A los 18 años, Brooks fue apartada de George White Scandals. Nada más y nada menos que por el rey de Broadway, Flo Ziegfeld. Ella amaba a Ziegfeld, y él por supuesto la amaba a ella. Tenía que amarla para haber sacado a una niña tan problemática e introducirla directamente en lo más alto, los Follies. Durante ese periodo, creo que realmente empezó a transformarse. Empezó a tener todo tipo de fans todas las noches en el Ziegfeld Follies, y uno de ellos dio la casualidad que era Charles Chaplin. Tuvieron un tórrido romance de 3 meses en Nueva York y nunca más se volvieron a ver. Estuvo también relacionada con George Marshall, que era un empresario de la industria de la lavandería y el futuro dueño de los Washington Redskins. En 1920 conoció a William Paley, el fundador de CBS. Uno de sus fans era Walter Wanger, que era productor de la Paramount. La había visto en los Follies. Wanger le ofreció un contrato para hacer una película. También lo hizo la Metro. Y Wanger dijo, escucha, estarás mejor en la Metro. Y por alguna de sus extrañas razones eligió la Paramount e hizo su primera película, un papel corto en una película llamada Street of Forgotten Men. A los 18 años, Louis Brooks firmó un contrato de 5 años con Paramount Pictures. En 1925, la sorprendente y preciosa bailarina de Broadway, Louis Brooks, firmó un contrato con los estudios Paramount. Brooks hizo 8 películas mudas en Nueva York, pero se pasaba más tiempo en las fiestas que en el plató de cine. De todas formas, actuó lo suficiente como para que en 1926 recibiera una llamada de Hollywood. Era una de las más famosas de las llamadas estrellas jóvenes. Muchas de ellas se sentían desplazadas. Louis tuvo grandes éxitos, muchas fans, y fue valorada por su maravilloso talento. Louis tuvo muy buenas críticas del crítico de cine Roger Ebert. Ella, fuera de la pantalla, se llevaba estupendamente con el público. No había ningún sentimiento de actuar. Había un sentimiento de frescura. No parecía estar alerta como otras estrellas mudas. Louis era igual de popular en Tinseltown de lo que era en Nueva York. Los hombres estaban deseosos de tener la oportunidad de tener una cita con esta belleza morena. Y Louis era lo suficientemente lista como para aprovecharse de la situación. El editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, ha sido fan de Louis. Creo que no se puede cuestionar que ella utilizaba su belleza y su sex appeal para conseguir lo que quería. Ten cuidado con lo que deseas. Quizás lo consigas. Ella consiguió su independencia durante un tiempo, pero tuvo que pagar un precio. Finalmente un hombre se las arregló para llamar su atención, al menos lo suficiente como para poner un anillo en su dedo. Louis conoció a Eddie Sutherland en una película. Él era un director, un gran director de comedia de la Paramount. Louis y Eddie se casaron en julio de 1926. Brooks tenía 19 años, Sutherland era 12 años mayor. Él la presionó un poco para que le diera el sí. Y casi después de que se casasen, él fue a hacer otra película y la dejó sola. Probablemente no fue una buena idea, especialmente si estás casado con alguien como Louis. No creo que ninguno de los dos actuasen como si estuviesen casados. Nunca he tenido la idea de que su matrimonio les impidiese a ninguno de los dos el dejar de tener sus respectivas citas. En 1928 el matrimonio de Louis era un fracaso y su fama de ser difícil estaba haciendo que el nuevo jefe de la Paramount, B.P. Schulberg, cada vez tuviese menos interés en ella. Esto significó un problema cuando el contrato de Louis con la Paramount finalizó. En 1973, con 67 años, Louis Brooks se sentó a discutir en una reunión sobre un documental sobre su carrera. I was terribly in love with George Marshall. He was the very best young laundryman, and he later became the owner of the famous Redskins football team. He called me one day and he said, tomorrow your option comes up. He called me from Washington. I said, oh, really? He said, yes, Monty Bell, MGM called me and told me all about it. And he said, now look, when you go in to see Spielberg, he's going to tell you that he will keep you on at $750 a week, but he won't give you the raise of your option. And he said, I also know that some guy in Berlin called Pat wants you for a very famous picture, I hear. And he'll give you $1,000 a week. So you let Spielberg talk, and when he's finished, you say, thank you, Mr. Spielberg, but I'll quit and go to Germany.
And that is what I did, much to Mr. Spielberg's pride. And of course, later he put out the story that I left because my voice was bad and didn't record well. La personalidad de Louis era muy enérgica, muy inteligente. Este fue su gran problema con los directivos de los estudios de cine. Y eso estaba echando a perder su carrera. Ninguno de estos hombres podía creer que una mujer tan guapa pudiera ser tan inteligente. Louis encontraría armonía con G.W. Pabst, que era uno de los directores de cine más famosos de toda Europa en su tiempo. Invitó a Louis a hacer una película con él en Alemania. Se fue a Berlín y nada más bajar del tren y de conocer a Pabst, dijo que en ese momento se había convertido en actriz. Porque él fue el primer director que vio en ella todas las posibilidades que realmente tenía. La primera película que hizo con Pabst fue Pandora's Box, y ahora es considerada una de las mejores películas mudas de todos los tiempos. Trata sobre una mujer que es o no una prostituta. Ella hipnotiza al hijo de un editor, y el editor a sí mismo, y a una condesa en uno de los primeros papeles reales interpretando a una lesbiana que se hicieron en la pantalla. Finalmente conoce a un chico en las calles de Londres. Ella intenta aparentar que es una prostituta. Él no tiene dinero, pero le invita. Claro, es un gran error, porque resultó ser Jack el Destripador. Inicialmente la reacción alemana no fue muy positiva, porque ya habían pensado en alguien para interpretar ese papel. Y el personaje de Lulu era bastante famoso en esa época de Alemania. Así que el hecho de que alguien viniera de América a interpretar un clásico de la Alemania libertina creaba una polémica en el momento. Creo que encontraron en Louis a la persona idónea. Después de acabar otra película en Alemania, Louis con 23 años decidió volver a los Estados Unidos en 1929, a pesar de la oposición de Pabst. Pero una vez más Hollywood sacó a flote la parte rebelde de Louis Brox. Rechazó papeles de famosas películas como Public Enemy y La novia de Frankenstein. Y cuando pusieron sonido a una de sus películas mudas, la Paramount contrató a otra actriz para ponerle su voz. Estaba acabada. Se decía que no tenía voz, con lo cual no tendría éxito en películas sonoras, y fue como si oficialmente fuese puesta en la lista negra. Se quedó en Hollywood intentando decidir qué era lo que iba a hacer, pero se convirtió en alguien no perteneciente a Hollywood. Al final, Louis decidió volver a sus raíces como bailarina. Empezó a practicar el baile de salón. Volvió a lo que más le gustaba. Dylan Davis era un millonario con el que se casaría y con el que formaría una pareja de baile, y durante varios meses hicieron giras. Finalmente se separarían. Ella hace una última película en Hollywood. Era una mala película del oeste llamada Overland Stage Riders. Lo único bueno que tenía era que el protagonista masculino era John Wayne. Estaba estupenda a los 31 años, aunque estaba enfadada con la industria del cine por su falsedad. Tenía miedo de que si se quedaba allí acabaría siendo una prostituta. Así que regresó a Kansas. A los 33 años, Louis Brooks estaba acabada. No tenía muchos sitios a los que pudiese ir, así que regresó a Wichita en julio de 1940. No era el sitio ideal para una antigua estrella de cine cuyos pasatiempos eran beber y correr detrás de los hombres. En 1940, la estrella de cine Louis Brooks se marchó de la ciudad del glamour y regresó a su ciudad natal, Wichita, Kansas. Con 33 años, Louis ya era un fracaso de Hollywood. Soy A.J. Benza y están viendo Misterios y Escándalos. En Hollywood, Louis se había ganado fama de ser testaruda, respondona y de que con ella era difícil trabajar. También era una chica que acudía asiduamente a muchas fiestas. Justo el tipo de dama que a la gente de Kansas le gustaría tener alrededor. Así que Louis pronto se dio cuenta de que allí le iban a hacer la vida imposible. Montó un estudio de baile en Wichita en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden imaginar cuántos alumnos consiguió. Y los pocos que tuvo consiguió que se fueran. Ella simplemente estaba buscando una forma de vivir su vida. En ese momento no sabía exactamente hacia dónde iría, ni lo que quería. Así que en 1944 volvió a Nueva York. Tenía un feo y pequeño apartamento en la Primera Avenida, cerca del puente de Queensboro, en la calle 59. Cogió un par de trabajos de dependienta en una tienda en la Quinta Avenida. Y no lo estaba haciendo mejor a causa de la bebida. Fueron tiempos difíciles para ella. Estaba llegando al límite de su vida y sus fracasos, incluso las cosas que había hecho con éxito.
ella las veía como un fracaso. La pregunta de cómo veía Louise Brooks su carrera cinematográfica es sencilla de responder. No lo hacía. Nunca se vio a sí misma teniendo una carrera cinematográfica, nunca quiso ser actriz. Ocurrió por casualidad. Siempre quiso ser bailarina, nunca valoró el ser actriz. Probablemente es por eso por lo que abandonó también por casualidad. Louise hacía las cosas a su manera sin hacer caso a nadie. Probablemente esta filosofía hubiese hecho que se acabase dedicando a la profesión más vieja de todas. No me refiero a actuar. Hubo alguna evidencia de que ella fue una chica de compañía durante algún tiempo, trabajando para una señora en Nueva York. Las habladurías de sus obligaciones como chica de compañía y como prostituta han sido muy exageradas. Ella hizo esto por un breve periodo de tiempo. ¿Cómo sería la amargura de Louise sobre su experiencia en Hollywood? Se hizo más y más solitaria conforme los años iban pasando. Tenía un grupo de amigos muy selectivo. En 20 años más o menos apenas salió de su casa. La superviviente Louise Brooks se unió a la raza humana otra vez a los 49 años, en 1956. James Carr, el director de la película Iceman House in Rochester, la buscó por Nueva York y la encontró y la llevó a Rochester. Le enseñó sus viejas películas y se enamoró de ella. La llevó a París, fue invitada a la Filmoteca Francesa y allí había una gira europea y fue redescubierta. Después de vivir como una ermitaña los últimos 20 años, Louise se volvía a estar en el estrellato. ¿Serán dorados sus últimos años o finalmente será víctima de su autodestrucción? En 1956, la olvidada estrella del cine mudo, Louise Brooks, ahora una mujer de 49 años, estaba en Rochester. En el silencio del interior de Nueva York, Louise trabajó en sus memorias, una aclamada por la crítica colección de historias cortas llamadas Lulu en Hollywood. Louise también escribió críticas a películas, artículos para algunas revistas especializadas en cine. Parecía que por fin Louise había encontrado un poco de paz en su mente. Fue durante los años 50, 60 y 70 cuando empezó a escribir artículos que aparecieron en numerosas revistas especializadas en cine. Era capaz de dejar al descubierto el proceso de realización de las películas y el proceso de dirigir, actuar de una forma tan sutil como nadie nunca antes lo había hecho. Desde luego nadie que hubiese actuado en esas películas. Su habilidad con el lenguaje era algo tan extraordinario que a la gente no les quedaba otra alternativa que apreciarla. Louise vivió deprisa, incluso todavía estuvo recluida durante muchos años. Aunque finalmente se había ganado el respeto y la admiración que se merecía como actriz, y disfrutó su nuevo estatus que le proporcionaba su nueva faceta como escritora, parecía que a Louise no le importaba. Le gustaba estar en un nivel, odiaba estar en otro porque su salud estaba decayendo. Tenía una terrible artritis y siempre tenía unos dolores horribles. Y fue esa la razón de que pasase días enteros sin salir de la cama, si no era absolutamente necesario. Se sentaba a beber, a leer y a fumar. No estuvo bien de salud durante muchos años. Finalmente murió en 1985, a los 78 años. Probablemente murió de un ataque al corazón. O tal vez murió de estar cansada de vivir. Quizás se aproximase más esto último a la realidad. Louise descansó en el cementerio de Rochester, Nueva York, en agosto de 1985. Pero ¿qué es lo que tiene esta estrella que a la gente todavía le sigue fascinando? Creo que es porque es mucho más querida, aceptada y comprendida ahora que en los años 20 y 30. Y eso es gracias a medio siglo de progreso en la liberación de la mujer, el feminismo, la habilidad de los hombres para tolerar y comprender la inteligencia de las mujeres. Creo que es como un redescubrimiento para mucha gente. En otras palabras, creo que no es una de las estrellas de Hollywood. Creo que se puede apreciar una inteligencia combinada con su belleza, cualidades que la hacen particularmente atractiva. Pero también se ve una actitud de autodestrucción. Luchó contra el sistema desde el principio y pagó el precio. La declaración que más definiría a Louise fue una que decía así: el amor es un truco publicitario y hacer el amor después del primer éxtasis es simplemente una manera de esperar a que el estudio me llame. Realmente era una mujer complicada y muy avanzada para su tiempo. Una mujer que se hizo con Hollywood y dependiendo de su punto de vista o bien ganó su independencia o bien perdió su alma. Soy A.J. Benza. Les espero en la próxima ocasión que echemos un vistazo en el lado oscuro de los famosos.